En el siguiente video vamos a analizar un conjunto de errores que se producen cuando modelamos en SketchUp. Es importante evitar esos errores ya que pueden causarnos muchos problemas y pueden ser muy difíciles de arreglar. Cuando trabajamos con SketchUp es muy importante saber en qué eje estamos modelando. Podemos empezar a dibujar sin tener en cuenta el eje y eso nos va a causar bastantes problemas. Al terminar la figura vemos que el SketchUp no la cierra. Esto sucede porque no es una superficie coplanar. Eso quiere decir que todos los puntos no están en la misma superficie. Podemos intentar que el SketchUp nos genere una superficie tomando el lápiz y uniendo los diferentes puntos. En ese momento el SketchUp sí puede generar una superficie, pero el resultado final del objeto es bastante extraño. Eso fue porque no tomamos en cuenta los ejes de construcción. La forma correcta de modelar es que el SketchUp nos informe mediante colores en qué eje nos estamos moviendo. Por ejemplo, si estamos dibujando este objeto, esperamos que el SketchUp detecte el eje que necesitamos para saber en qué planos nos estamos moviendo. Cuando cerramos la figura se genera una superficie coplanar. Una ayuda a la hora de modelar es usar nuestras teclas de movimiento del cursor que se encuentran en el teclado. Por ejemplo, empezamos a dibujar. Si no estamos seguros de que él está en el eje X, pisamos la flecha que se apunta hacia la derecha y de esa manera restringimos el movimiento. Lo mismo sucede en el eje Y. Pisando la flecha que va hacia la izquierda, restringimos a ese eje. Otro recurso importante es pisar la tecla mayúscula. Pisando la tecla mayúscula restringimos el movimiento en el eje que él acaba de fijar. Si nos vamos al punto opuesto, el SketchUp detecta esa posición y de esa manera podemos hacer una conexión precisa de los dos puntos. Si queremos movernos en el eje Z, pisando la flecha hacia arriba, restringimos ese movimiento. De esta manera estamos seguros de que estamos dibujando en el sentido correcto. Por ejemplo, quiero dibujar acá un banco a 0,40 y resulta que acá lo que era el piso del modelo no está convertido en bloque. Esto nos trae el problema de que esto que acabo de hacer sobre la superficie formó parte de este objeto. De hecho, tomó la misma textura. Eso siempre hay que evitarlo. ¿Cómo se evita? Apenas terminemos de modelar algo, por ejemplo, este piso, usamos el botón derecho de nuestro ratón, seleccionamos todo lo conectado e inmediatamente lo convertimos en un grupo. De esta manera, cualquier cosa que nosotros coloquemos sobre esta superficie no va a formar parte de él. Terminé de modelarlo, piso botón derecho, selecciono todo lo conectado y lo convierto en grupo. Siempre tiene que ser un bloque. Eso nos va a permitir después moverlo, duplicarlo y cualquier otra operación que yo necesite. El SketchUp trabaja en forma adhesiva. ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento que yo dibuje un objeto y
le hago de repente algún tipo de operación de extrusión, si ahora dibujo otro objeto y le hago también una extrusión, aquí no hay dos objetos, sino la superficie de este paralelepípedo ahora forma parte este cilindro. Si lo hubiera cortado, como ven, forma parte, perdió este hueco porque la superficie, el círculo que dibujé, formó parte del otro plano. Entonces, eso siempre hay que evitarlo. Entonces, nunca debe haber objetos sueltos. ¿Cómo detectamos que hay objetos sueltos dentro de nuestro modelo? Eso a veces no es fácil. Podríamos acá de repente seleccionar todos los objetos y podríamos, en este caso este modelo sencillo, ver que la mayoría de los objetos están metidos como en esta especie de bloque. Eso quiere decir que son o grupos o componentes. Y existen estos otros dos que podemos ver, ya sea la textura o un punteado indicando que está seleccionando una superficie. Otra forma es activar esta ventana, el outliner, que nos tiene todos los objetos que hemos agrupado o colocado como componente dentro de nuestro modelo. El outliner se puede desplegar acá en este menú, en esta opción, para que nos salga aquí como ventana. Siempre la debemos tener concentradas acá en nuestra ventana de trabajo. Entonces, los objetos que tenemos acá, cuando los seleccionamos, acá nos los muestra. En la versión de SketchUp del año 2020, se le incluyó a esta ventana de outliner la posibilidad de apagar o prender objetos. En las versiones anteriores, simplemente en esta ventana lo que podemos hacer es seleccionarlo, ya sea en la ventana outliner o si tenemos o si lo seleccionamos en el modelo, se activan en la ventana outliner. En SketchUp hay que buscar siempre la vista o el nivel de zoom más adecuado. Nunca se debe modelar de muy lejos porque no hay precisión. Por ejemplo, si yo tuviera que duplicar o tomar este objeto por el punto medio, debería acercarme y buscar el ángulo o la vista que me permita ver mejor el objeto. Entonces yo podría acá tomarlo, pisar la tecla opción para hacer un duplicado y de esta manera estoy seguro que estoy colocándolo en la posición correcta. Por ejemplo, si ahora voy a trabajar de este lado, lo lógico es que gire para ver mejor el objeto y que a la hora de duplicarlo pueda tomarlo por el punto. Dice que aquí me detecta el punto medio, pero si me alejo, puede ser que solo vea los extremos del objeto. Entonces es importante que en algún momento que necesitemos haya que hacer el zoom para tener una mayor precisión y evitar errores en nuestro modelo. En el SketchUp siempre es conveniente modelar en perspectiva. Siempre. Yo puedo eliminar la perspectiva, colocarme en una proyección paralela y ver esto de frente. Pero ¿qué va a suceder? Por ejemplo, yo voy a hacer un duplicado de este objeto que no sé si está adelante o atrás. Piso la tecla opción en la Mac y lo estoy colocando acá. Pero si yo veo nuevamente perspectiva, pensé que lo estaba colocando acá en el frente cuando en realidad lo estaba colocando
a la misma, alineado con el mismo objeto. Entonces hay que tratar en lo posible de evitar trabajar en una vista porque no tengo la certeza de dónde estoy ubicado. También podría colocarme en planta e intentar hacerle una base a este modelo. Yo digo, acá, ¿qué sucedió? Vamos a girarla. Y el problema fue que hice un primer punto acá que él detectó y el otro lo hice acá, y en lugar de construirme un plano acá arriba o en la base, que era lo que quería, me lo construyó en vertical. Entonces, ¿cómo podría ser? Por supuesto, siempre colocarme en perspectiva y tomar la herramienta correspondiente para dibujarlo. El SketchUp siempre trabaja en tiempo real cuando estamos modelando. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier movimiento que yo haga acá en la pantalla, él tiene que estar recalculando, y son recálculos matemáticos para saber qué se ve, qué no se ve, qué línea se ve, o qué le pasa a un determinado objeto a la medida que se va alejando. Todos esos son cálculos matemáticos que hacen que nuestro computador necesite procesar mucha información. Entonces, en la medida que nosotros le agreguemos más información que procesar, por ejemplo, que activemos las sombras, estamos forzando todavía más al programa. En este caso, él no solo tiene que calcular acá los objetos, fíjense que ya empieza a ser lento el desplazamiento, porque él necesita calcular aquí cómo se van a ver todas las sombras de todos los puntos que están dentro de nuestro modelo. Si yo apago las sombras, él fluye mucho más rápidamente. Otra forma de que el trabajo fluya más rápidamente en SketchUp, acá en los estilos de las caras, por supuesto, él está trabajando las texturas. Yo aquí podría trabajarlo en forma monocroma. Entonces ya él no tiene que pensar en cómo se van a ver las texturas cuando yo desplace o mueva nuestro modelo. Y por supuesto la más complicada es también que de paso que le puse los objetos que se vean empunteados los que no se ven. Entonces este tipo de cosas debo evitar usarla. La más rápida para el SketchUp es que yo lo ponga en alambre. No importa qué complejidad tenga nuestro modelo, en alambre se va a ver mucho más rápido. El problema es que yo no sé diferenciar aquí los diferentes caras o elementos que forman mi modelo. Como mínimo, podría usar esta que se olvida inclusive de los colores, pero me muestra las caras que están visibles de acuerdo al punto del observador. Entonces, algo que siempre debo evitar es tener todas estas cosas activas, sombras, inclusive que activara una especie de niebla. Entonces estoy forzando al programa a que haga más cálculos innecesarios. Otro también podría ser que yo trabaje en algún estilo muy particular, por ejemplo estos de boceto, donde hago que nuestro SketchUp esté tratando de representar el modelo con un determinado estilo. Entonces, debo evitar estos estilos muy sofisticados y trabajar con los estilos clásicos o por defectos que vienen en el SketchUp. Por ejemplo, podría ser este. Inclusive un estilo, podríamos decirle que se olvide de resaltar los bordes de los objetos, apagarlos, para que solamente active los ejes y por supuesto apagar la sombra.
Cuando se instala el SketchUp y se abre por primera vez, él nos solicita una plantilla de trabajo y esa plantilla la presenta cada vez que abrimos una hoja nueva. Hay que estar muy pendiente de las unidades de trabajo. Aquí nos las informa en la caja de medidas y es recomendable siempre tener abierta la información de la entidad. Si no está abierta esta ventana, la pueden conseguir aquí en esta opción. Siempre hay que tenerla abierta porque nos va a permitir chequear medidas, áreas de forma rápida. Entonces hay que estar muy al tanto de qué unidades estamos trabajando. Si hay un error o no es la plantilla que queremos utilizar, venimos a las preferencias del SketchUp y cambiamos la plantilla. Al seleccionarla, cada vez que generemos una hoja nueva, esa hoja va a estar trabajando en ese otro sistema de medida, en este caso milímetros. También podemos cambiarla acá si queremos pasar de un sistema de unidades a otra dentro de el archivo que estamos trabajando en este momento. A pesar que se abrió en milímetros, yo podría venir aquí y trabajar en metros. Y por supuesto ponerle el nivel de precisión o de decimales que queremos trabajar. De esta manera, cuando hagamos nuevamente otro objeto, él acá nos mostrará las medidas reales. Lo mismo que cuando seleccionemos o una línea o una superficie. Cuando modelamos con SketchUp es muy importante tener en cuenta el detalle que le definimos a los objetos. ¿Qué quiere decir eso? Aquí en este ejemplo tenemos este modelo muy básico con unas ventanas, pero que en la medida que nosotros nos vamos acercando, las ventanas a esta distancia se ven muy parecidas, pero en la medida que nos vamos acercando vamos viendo que tienen una serie de detalles diferentes. Esta primera ventana, si la vemos, por sus características, se le ha incorporado bastante detalle, al punto de que está formado por 2.446 ejes y 1.082 caras. Eso es por la cantidad de objetos que tiene. Se le ha colocado las manillas, inclusive las bisagras, aunque la bisagra no se ha detallado. Este bisel también se le ha definido. Todo eso hace que el objeto sea bastante complejo. La ventana número 2 se ha simplificado al punto de que tiene 156 ejes y 66 caras. Se le ha quitado los biseles, la manilla se ha puesto de una manera un poco esquemática, indicando simplemente dónde se coloca el mecanismo de abertura, y eso hace que sea mucho más sencilla. La ventana 3 se ha simplificado inclusive más, al punto de que tenemos 61 ejes y 7 caras. Eso se ha conseguido simplemente haciendo la ventana en forma de plano. Y con las líneas se marcan las divisiones que podrían ser los marcos. Ese detalle nos permite que se vea muy similar a la primera ventana. Vamos a verlo un poco más de lejos, pero que ocupe mucho menos. Como les dije al principio, si esta ventana se repitiera o la segunda muchas veces, no tendríamos mayores problemas porque el objeto está bastante simplificado. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se usan componentes, ya sea bajados de 3D Warehouse o construidos por uno mismo, evitar trabajar con excesivo detalle en los mismos, ya que pueden hacer que el modelo se trabaje muy lento y sea difícil hacer cualquier manejo dentro de él. En los programas CAD generalmente se trabaja en escala 1 a 1. Este concepto de escala viene desde los inicios de la arquitectura porque había que representar el modelo en una hoja de papel.
entonces por supuesto no se podía representar en su tamaño real y había que usar una escala que lo que consiste es una transformación. Un metro se reducía a 1 centímetro o a menos para poder hacer los planos del mismo. Cuando eso se aplicaba en arquitectura, lo primero que se hacía era saber en qué escala se debería trabajar el proyecto y uno sabía qué nivel de detalle tenía que ponerle a las ventanas. Por ejemplo, acá tenemos el mismo ejemplo anterior hecho en diferentes escalas, desde 1 a 100, que prácticamente sería muy poco lo que podemos distinguir. Fíjense que las manillas acá prácticamente no se aprecian de la otra, de la siguiente ventana. Lo mismo si tuviéramos la planta, cómo van apareciendo los detalles a medida que se pasa de escala. Entonces, estas escalas donde se requiere mucho detalle, en realidad son para planos donde uno va a mostrar una determinada característica del objeto, donde es necesario verla, pero si no es necesario verla, esto recarga demasiado el modelo y hace que sea muy difícil manejarlo en tiempo real, o sea, manipularlo en el modelo tridimensional. Y ni hablar a la hora de planos. Si esos planos se elaboran desde el que vimos anteriormente, no se apreciará prácticamente la cantidad de objetos que conforman la ventana 1, de la ventana 2 o la ventana 3. Como ya hemos explicado al comienzo de este video, cada vez que construimos un objeto, inmediatamente después que lo construimos, debemos seleccionarlo todo y convertirlo en grupo. Eso es súper importante para evitar que se peguen los objetos entre sí por esa característica del SketchUp de adicionar o hacer como un efecto chicle con los objetos que pegamos unos con otros. Sin embargo, necesitamos un control mayor en la medida que nuestro modelo se vuelve cada vez más complejo. Ese control necesitamos manejarlo de la siguiente forma. Aquí pueden llegar a haber muchos elementos y si yo necesitara quitar un elemento de manera provisional, yo podría usar la opción de botón derecho y decirle que lo esconda y poder de esta forma trabajar sin tener el techo que me esté molestando. Luego puedo reestructurarlo aquí en que lo traiga de nuevo, ya sea el último o todos los que he ido ocultando. Eso es una manera. Otra manera es en información del modelo, en el ítem componentes, a chequear esta cajita. ¿Qué quiere decir esa cajita? Que cuando entremos por doble clic a un grupo, él desaparezca el resto. De esa manera podríamos trabajar solamente con el objeto sin que los demás objetos que ya han sido creados interfieran. Esto es importantísimo manejarlo porque si no va a ser muy difícil trabajar con modelos complejos. Hay veces que es necesario que se vea el resto de los elementos por si yo necesitara mover esto y a una posición donde necesito ver el resto del modelo. Entonces se desmarca esto. Él lo muestra de forma muy básica y los objetos que no están en el grupo simplemente los pone atenuados. Entonces de esa manera podríamos trabajar. El por defecto se encuentra así. Cuando salimos del bloque, él nos muestra otra vez el objeto tal cual lo hemos creado. Ahora bien, todos los objetos que hemos ido creando y convirtiendo en grupo, lo podemos ver en esta ventana del Outliner, que es una especie de esquema de todo lo que hemos dibujado. Todos los grupos, el SketchUp los llama grupos. Y aquí, aquí podemos, seleccionándolo acá, él lo activa de este lado. El único diferente es este que dice hombre en 2D,
que fue un componente que es traído del propio SketchUp. Y los otros no le hemos puesto nombre. Entonces vamos a que esto nos sirva mejor para identificar a los objetos. Por ejemplo, esto yo podría llamarlo aquí piso, para que entonces cada vez que toque esto yo sepa que si lo estoy o entrando en él por aquí o entrando en él por acá, estoy trabajando con el piso. Lo mismo voy a hacer con estos otros objetos. Una vez identificados todos los objetos, nos quedaría de esta forma. Así podemos fácilmente tener un control y saber qué objeto estamos trabajando y entrar a manipularlo a él, ya sea que esté activo acá, que esconda los componentes o los grupos cuando esté en otro punto, que si yo entro a la columna él se queda solamente con esa, o si entro al piso se queda solamente con ella. De esa manera tengo un control mayor sobre el modelo. Uno es colocárselo aquí y otro que debería acostumbrarse a hacerlo es una vez que se ha generado el objeto, esto solamente aplica a lo que sean los grupos. Una vez que se genera como grupo, ya podemos ponerle un nombre. Por ejemplo, esto. Y si no lo tenemos, podemos seleccionarlo aquí y modificarlo en esta área que está acá. Al darle Enter queda con ese detalle. En el siguiente modelo de una silla, podría ser de madera, muy sencilla, hemos usado el recurso de colocarle nombres a los diferentes objetos que hemos modelado, y de hecho se está trabajando con dos componentes, los soportes y la base, y con eso se construye toda la silla. Entonces este componente es el mismo que se usa para amarrar las diferentes patas de la silla. ¿Qué ventaja me trae ese uso? Primero, que acá en el outliner, como hemos explicado anteriormente, yo voy a tener un control de cada uno de los objetos que forman parte del modelo. Pero la parte más importante es que voy a poder hacer una especie de cómputo de partes de mi modelo. Una vez modelado y usado, como les he dicho antes, describiendo cada pieza con un nombre y una característica muy particular. Por ejemplo, aquí, inclusive en este caso son los componentes, se le ha puesto un nombre o un código y una descripción. Entonces, a la hora de nosotros generar un reporte, que es algo que tiene el SketchUp y que es muy poderoso, nosotros vamos acá a decirle que queremos crear un nuevo reporte. Se lo voy a aplicar a todo el modelo y quiero que me ponga el nombre, la descripción, el largo, el ancho, el alto, y que me cuente las piezas. Y quiero que me lo ordene por el nombre de cada uno de los objetos. Una vez listo el reporte, le digo que lo genere, y aquí tenemos ya un desglose de nuestra silla. Aquí nos dice que tenemos 12 piezas de 26 centímetros de largo, 4 de ancho y 2 de alto, y así cada parte de la silla. En un elemento muy complejo se podría elaborar cómputos métricos del objeto que estamos construyendo. En este modelo, que es bastante sencillo, todo se ha manejado mediante bloques, y esos bloques, si lo podemos ver aquí en el outliner, son grupos. ¿Qué significa esto? Que si yo hiciera, por ejemplo, un cambio
a este objeto. Vamos inclusive a activar acá la opción que permite que mientras estamos modelando un componente cambien el resto. Vamos a ver que por ejemplo, podría hacer esto más bajarlo. Y al salirme de él, vería que solamente se le realizó el cambio a uno de ellos. Lo mismo si quisiera hacer un cambio en esta viga, ya sea ponerla más gruesa o hacerle otro, o más alta, más gruesa o más alta, tendría problemas porque tendría que repetirle ese proceso a todas las vigas que están allí. Eso es porque todos son grupos y debió haberse trabajado con componentes. Otra forma de darse cuenta que son grupos o componentes es cuando se crean. Cuando se crea un grupo, yo lo modelo, una vez listo, piso acá y lo convierto en grupo. Lo máximo que podría hacer con esos grupos es ponerle un nombre, que debería ponérselo, por lo menos para identificarlo aquí. Pero un componente es diferente. Un componente, cuando yo lo creo, lo selecciono todo y aquí le puedo decir generar un componente, o también aquí en la barra de herramientas es igual. El componente solicita más información, además de un nombre que es obligatorio ponérselo. Le puedo poner una descripción, le puedo poner también definir el eje de construcción, que sea en esta esquina o que sea en otra. Ponerle otros datos como precio, características, una dirección en internet y lo creo. Fíjense que en esta caja, en la ventana Outliner, sale sin este icono. Este icono significa que es un componente y no un grupo. La ventaja que tengo es que si ese componente se repite, cualquier cambio en ese componente se le va a replicar al resto de los objetos. Eso es muy importante manejarlo en casos como este donde se ha repetido un elemento muchas veces. Además, a nivel de tamaño del archivo, o lo que se denomina también peso en kbytes, no es lo mismo almacenar todo este modelo donde todos estos son grupos a que estos sean componentes, porque el SketchUp lo trabaja de manera más simplificada. Él lo que tiene que guardar aquí es dónde está el componente y qué características tiene. Otra cosa que tiene es que el componente puede estar deformado, ¿no? Yo puedo hacer este más grande, más largo y sigue siendo el mismo componente. En el momento que cambie cualquier parámetro de él, se le aplica a todos los componentes similares. La forma correcta de trabajar este modelo es usando componentes para todos los objetos que se repiten. Si lo vemos aquí, nuestro modelo tiene el banco que hemos colocado es un componente, la columna es un componente, la cubierta es un componente y todos los elementos que estamos utilizando aquí, que lo hemos repetido en diferentes partes dentro de nuestro modelo. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo hiciera un cambio en la cubierta, por ejemplo, vamos a cambiar aquí el color, ponerle sólido,
En el momento que cierre el componente, automáticamente todos los demás se van a actualizar. Eso no sucedería si trabajamos esto mediante grupos. Lo mismo en esta columna. Yo puedo entrar en ella y de repente decir que le voy a hacer algún cambio. Vamos a hacerla circular. En el momento que cierre el modelo, va a quedar cambiado en todos los puntos que necesitemos. Si estuviéramos haciendo un cambio en nuestro banco que hemos visto anteriormente, vamos a suponer que quisiera hacerle un cambio en el diseño, vamos a desplazar un poco esto, 14 centímetros igual a este de aquí. Volverlo a poner en sólido. En el momento que cierre, todos los bancos que tenían que son el mismo componente cambian automáticamente. Debemos tener un especial cuidado cuando construimos componentes. Vamos a construir un componente llamado columna para colocarlo en esta referencia de ejes estructurales. Vamos a hacerlo aquí primero afuera, de 25 por 25 centímetros. Y vamos a ponerle 2,40 de alto. Lo seleccionamos todo, pisamos botón derecho sobre una de las caras y o pisamos el botón acá para crear un componente o venimos aquí a la herramienta de la paleta. Los componentes deben tener un nombre y el nombre debe describir de qué se trata. También le podemos poner aquí una descripción. La forma rápida de operar es no modificar nada de esto y darle crear. Pero fíjense algo, el SketchUp está decidiendo colocarle el eje en esta esquina, el eje de construcción. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros vayamos a colocar ese componente, una forma es abriendo la ventana de componentes, tomándolo y trayéndolo acá. Él ya viene por la esquina que hemos definido. Eso es un problema porque nosotros necesitaríamos colocarlo en el centro de la columna. ¿Cómo cambiamos eso? Podríamos editar la columna, acercarnos a ella y ponerle aquí una referencia para poder cambiar el eje. Esto en realidad no se mueve, lo que vamos a mover es la columna. Entonces seleccionamos toda la columna y con la herramienta de movimiento la ubicamos en este punto. Este sería ahora el nuevo origen. Hay que tener cuidado porque si eso se hace posteriormente, todos los objetos que estaban colocados van a cambiar de posición. Fíjense que ahora cuando nos traigamos la columna, no importa que no veamos, él detecta el punto central que hemos definido y es más fácil colocarlas en nuestro plano. Va a ser exacto completamente. Si volteáramos aquí y nos acercáramos, veríamos que eso que es así. Por ejemplo, vamos a ver un caso todavía más complejo. Vamos a hacer una columna de 0,30. Vamos a seleccionarla toda y vamos a convertirla en componente. Vamos a usar esta vez el menú. Hacer un componente. Fíjense donde le está poniendo el eje. Podemos también cambiarlo aquí y su descripción. Y todo lo demás que queramos.
Aquí lo importante es decirle que queremos fijar nosotros dónde va a quedar el eje. El problema es que él no nos deja ubicarlo donde queramos. Vamos a cancelar un momento aquí. Y antes de crear el componente sería bueno dejarle una referencia para guiarnos. Entonces vamos a colocársela aquí. Y ya podríamos tener el punto medio. Y vamos a colocársela acá. Quedándonos en esta posición, volvemos a activar el conector, seleccionar todo lo conectado. Vamos a hacer el componente y le decimos que nosotros queremos fijar el punto de, hacemos un clic en el origen, un segundo clic para que quede también el eje Y allí y ya quedó listo. Al decirle crear, esa columna queda posicionada con ese punto. Entonces ya no tenemos que preocuparnos por dónde colocarla porque sabemos que va a quedar colocada de forma precisa. Entonces debemos siempre a los componentes definirles cuál es el punto de construcción de la figura cuando la coloquemos o la traigamos de alguna parte de los componentes. Muchas veces eso no está bien definido y nos queda en una posición que no nos interesa o fuera del nivel 00. Fíjense que no importa aquí, inclusive yo podría tener algo aquí con varios niveles. Como está perfectamente definida, yo puedo traer esa columna y cuando me diga que está sobre la cara hago clic. La puedo poner a cualquier altura y en cualquier posición y siempre va a quedar de forma precisa porque se le fijó el origen y el 00 en el punto correcto. Cuando yo tengo un componente como esta caja, yo le puedo perfectamente colocar un material. Vamos a buscar aquí, por ejemplo, ladrillo. Se lo podríamos colocar a todo el objeto. Y esto está muy bien, ¿no? Ahora, si ese componente lo repetimos, una operación que le podemos realizar a ese componente sin que pierda su característica ni modifique el resto sería la operación de cambio de escala. Pero esto tiene un problema cuando se trabaja con texturas, que se deforman las texturas. Fíjense lo que pasó aquí con la textura. Vamos a deformar en este sentido y vamos a achatar este otro, deformarlo en el sentido horizontal y en el sentido vertical. Entonces, como ven, es un componente porque yo puedo perfectamente cambiar cualquier aspecto de él y él altera los otros, pero el componente tiene diferentes proporciones. Entonces, no es muy recomendable trabajar con materiales que tengan una textura porque al deformarlos se va a deformar la textura. Lo mejor sería aplicarle a todos ellos un color. El color no causa ningún problema porque podemos deformarlo y no le va a pasar nada a ese objeto. O sea, podríamos cambiarle otra vez cualquier aspecto y no va a haber ningún cambio en ninguno de ellos. Inclusive si tratáramos de ponerle un material aquí, ese material también sufriría deformación porque ya el objeto ha sido transformado. Entonces, fíjense, se va a ver bien en el que no hemos deformado, pero en el que le hemos hecho alguna transformación,
va a cambiar la proporción del material. Cuando se usa una plantilla por defecto que viene en el SketchUp, y sobre todo si acá vamos a manejar sombras, estas sombras de a qué localización geográfica pertenecen. Eso no está definido y va a hacer que, por ejemplo, en nuestro caso, las sombras aparezcan un tanto extrañas dependiendo del mes o la hora. ¿Cómo modificamos esa ubicación o verificamos dónde está o dónde queremos geolocalizar este modelo? Venimos acá a información del modelo y seleccionamos geolocalización. Vamos a fijar una manual. Entonces fíjense, por defecto las plantillas que abrimos del SketchUp tienen una geolocalización en Estados Unidos. Vamos a cambiar eso en el caso de nosotros, ponerle Venezuela, vamos a ponerle Caracas y la latitud de Caracas es 10.491 y la longitud, que con respecto al meridiano de Greenwich es menos 66.902. Eso es hacia el oeste. Al poner el menos hace que él lo ponga la letra W. Al darle OK, inmediatamente vemos que cambian las sombras y son más realistas. Entonces siempre colóquenle por lo menos una referencia de la ciudad en donde están para que por lo menos las sombras sean más lógicas. Por supuesto que el SketchUp tiene aquí una opción de geolocalización. Vamos a borrar esta y vamos a activar, donde inclusive podemos decir en qué parte del planeta, dónde está ubicado ese terreno. Aquí le ponemos la dirección. Aquí ya se abrió en una zona de Caracas. Vamos a suponer que está, y le decimos que queremos fijar esta región. Aquí escogemos el área que él va a llevar al modelo y le damos importar. De esta manera estamos nosotros llevando exactamente nuestro modelo a donde debe estar. Aquí lo que tendríamos que hacer es, bueno, en este caso está bloqueado esta base, podemos desbloquearla y llevarla, ponernos tal vez en una proyección o una vista en planta, y ahora vamos a desplazarla en el sentido Y y luego en el sentido X. El norte está por supuesto que hacia arriba. Nosotros podríamos girar esto, ponerlo en la posición que necesitemos, en la cual está realmente este modelo. Y de esa forma tendríamos unas sombras bastante reales, donde nosotros le podríamos decir exactamente la fecha, por ejemplo, en marzo, que sería 3, y el día 20 y la hora que queremos que nos dé la sombra. Entonces, esa sombra ya sería más exacta. En este modelo hemos logrado construir un edificio que es bastante complejo, en el cual no hemos usado para nada los layers. Simplemente hemos trabajado con componentes. Los podemos ver aquí en la ventana correspondiente, que son la columna, las ventanas, las puertas. Eso por ese lado está bien, pero tenemos un gran problema, que es cómo podríamos hacer para diseñar de repente en el piso número 1, en la planta baja. Sería muy difícil. Tal vez tendríamos que usar la herramienta de corte, colocarla en un punto acá dentro de mi edificio y bajarla hasta poder ver el nivel que voy a utilizar.
Y estando allí, por supuesto que, como hemos dicho antes, no trabajar nunca con las sombras activadas, empezar a tratar de hacer el diseño interior de esta planta. Eso podría funcionar, pero tiene sus inconvenientes. La forma correcta de trabajar el modelo es hacer uso de los layers que en el SketchUp se llaman layers, pero en realidad no son layers o capas, sino son grupos de objetos. Yo la llamaría clases. Esto es un error como de concepto que viene desde el año 2000, desde el primer SketchUp, que ahora en la versión de SketchUp del 2020 se ha cambiado. Ahora se llaman etiquetas. En realidad yo los llamaría, los layers aquí son grupos de objetos. Vamos a ver cómo podíamos organizar esto para que el trabajo con este modelo pueda ser más fluido. En este ejemplo, el mismo edificio, vamos a ver acá que hemos trabajado los layers de una forma bastante interesante. Estos layers están organizados más bien como grupos de objetos. Yo puedo apagar un piso completo, podría decirle que no quiero ver las paredes, podría apagar también las ventanas, el núcleo de circulación, la protección solar. O sea, tengo un control más, tengo un control completo sobre el modelo que estoy desarrollando mediante el uso de estas diferentes capas que vienen a ser como grupos de objetos o clases de objetos. Esto combinado con las vistas me van a permitir llegar y trabajar rápidamente con una determinada planta. Toda esta planta está metida como un gran bloque donde yo, si tuviera que hacer algo aquí, ya lo activé y empiezo a modelar de una forma más sencilla. Si por alguna razón dentro del modelo las ventanas están causando cierta complicación porque no me dejan acceder a lo que estoy modelando, las puedo apagar o prender cuando las necesite. Otro caso, por ejemplo, en la planta tipo. La planta tipo en este caso son dos niveles que se repiten. La idea es que lo que yo haga en un nivel se automáticamente salga en el otro nivel. Si esto fuera un edificio de 10 plantas, 20 o 50 plantas, sería muy sencillo. Yo entro en la planta tipo, hago un determinado diseño. Vamos a suponer que haga una modificación en este piso y vamos a ver cómo automáticamente sale reflejada en el otro piso. Ya está aquí automáticamente replicada en el otro piso. Aquí he apagado las vigas, por supuesto, pero puedo prenderlas para que me sea más fácil diseñar. Entonces cualquier modificación que yo haga en este nivel llamado planta tipo se replica en todos los demás. También tengo acceso a solamente el bloque de la terraza porque la he convertido aquí en un layer. Y en el momento que quiera puedo volver otra vez a mi edificio normal y tener un manejo mucho más fluido de lo que estoy trabajando. Sin el uso de los layers subdivididos en grupos y subgrupos, sería muy complicado trabajar un modelo en SketchUp. En la versión 2020
esto se llama etiquetas. Entonces simplemente las usamos de la misma manera, pero ya se le quitó ese error que vino desde el nacimiento del SketchUp de llamarlo layers, cuando en realidad son grupos o clases de objetos, no capas como todo lo manejan los programas CAD.